Capítulo 28. Jesús en Cafarnaúm y en los alrededores. Jesús partió desde Dotaim por el camino directo a Cafarnaúm, donde fueron recibidos con fiestas los que venían del viaje a Jerusalén. Jesús y sus apóstoles fueron invitados a una comida, donde se encontraban algunos fariseos. Cuando se disponían a sentarse a la mesa, llegó el discípulo Manahem de Corea, y llegándose a Jesús, le presentó a un joven instruido de Jericó, que pedía ser admitido como discípulo, aunque había sido rechazado ya una vez. Esta vez se había dirigido al discípulo Manahem, a quien conocía. Este joven poseía muchos bienes en Samaria y Jesús le había dicho que se desprendiese de ellos. Ahora venía de nuevo. Había ordenado todo y repartido entre sus parientes, pero reservábase una parte para sí, porque se mostraba muy preocupado por su subsistencia. Por esta razón no lo recibió Jesús entre los suyos y se alejó malhumorado. Los fariseos se irritaron contra Jesús, pues estimaban al joven. Dijeron a Jesús que hablaba siempre de caridad, y no tenía caridad, que reprochaba a los fariseos que imponían cargas pesadas y que él las imponía más pesadas. Añadieron que este joven era instruido y que él se rodeaba solo de pobres ignorantes, que no permitía lo necesario y lícito y en cambio permitía lo prohibido. Le reprocharon de nuevo la profanación del sábado, el recoger las espigas de trigo, el no lavarse las manos, etc. Las contestaciones de Jesús los hicieron enmudecer. Mientras estaba Jesús en la casa de Pedro, algunos venidos de Cafarnaúm discutían sobre el pago que debía hacer Jesús de 2 dracmas como tributo. Pedro dijo que sí, que pagaría a su maestro, y al entrar en la casa, Jesús le dijo: ¿Qué necesitas tú, Pedro? ¿De quién exigen los reyes tributos en la tierra, de sus hijos o de los extranjeros? Pedro respondió: de los extraños. Jesús dijo: los hijos entonces están libres, pero para que no se escandalicen, vete al lago, echa el anzuelo y al primer pez que pique sácale una moneda, con la cual pagarás por mí y por ti. Pedro, lleno de fe sencilla, echó el anzuelo y pescó un pez. Le abrió la boca y encontró adentro una moneda redonda, alargada y amarilla, y con ella pagó por sí y por Jesús. El pescado era tan grande que pudieron comer de él todos en la comida del mediodía. Luego preguntó Jesús de qué habían hablado los apóstoles en el camino desde Dotaim a Cafarnaúm. Callaron, porque habían tratado de quién de ellos sería el mayor en el reino de Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: quien quiera ser el primero, sea el último y el siervo de todos. Después de la comida se retiró con los 12 y los discípulos a Cafarnaúm, donde había una fiesta para los recién llegados de Jerusalén, acabadas las fiestas. Las calles y las casas estaban adornadas con festones de ramas y flores. Niños, ancianos, mujeres y los escolares venían al encuentro de los viajeros, los cuales se habían reunido como en procesión, caminando por las calles, visitando las casas de los amigos y de los principales del pueblo. Los fariseos y muchos otros andaban allí muy contentos con Jesús y los discípulos. Después se separaron. Jesús visitó muchas casas de gente pobre y de amigos. Le traían a los niños, a los cuales bendecía y obsequiaba. En el mercado y plaza, de una parte, estaba la sinagoga vieja y de la otra la nueva edificada por Cornelio, con galerías y pórticos. Aquí saludaron a Jesús los niños de las escuelas y muchas madres vinieron con sus criaturas. Jesús permaneció enseñando todo el día. Bendijo a los niños, los exhortó y les repartió a todos, pobres y ricos, vestiditos iguales que habían confeccionado las santas mujeres de la comunidad y que habían traído desde Jerusalén. Recibieron también frutas, pizarras para escribir y otros regalos. Los discípulos volvieron a la cuestión de quién sería mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús llamó a una mujer distinguida, esposa de un comerciante, que estaba a cierta distancia con su hijo de 4 años. La mujer se cubrió con el velo y se adelantó con su niño. Tomó Jesús al niño y la madre se retiró a un lado. Jesús abrazó al niño, lo puso delante de los discípulos, en medio de muchos otros niños que estaban allí, y dijo: quien no se hiciere como niño, no entrará en el reino de los cielos. Quien recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí, y también a aquel que me envió. Quien se humillare como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. Juan habló en esta ocasión,
ya que hablaba de recibir en su nombre, diciendo a Jesús que habían prohibido a uno, que no era de los discípulos, el echar los demonios. Jesús lo reprendió por ello y habló aún largamente. Luego bendijo al niño, que era muy amable, y le dio frutas y un vestidito, hizo señas a la madre, y le entregó su criatura, mientras le decía palabras proféticas sobre el niño y su futuro, cosas que solo se entendieron después. Más tarde fue discípulo de los apóstoles, y es Ignacio, obispo y mártir. Mientras ocurría esto, había allí una mujer entre el pueblo cubierta con un velo. Estaba fuera de sí por el contento y la emoción y decía muchas veces a media voz, con sus manos juntas, de modo que la oían las demás mujeres: bendito el seno que te llevó y benditos los pechos que te criaron. Y felices más aún los que oyen las palabras de Dios y las observan. Decía esto con tono de profunda devoción, con movimiento de las manos, en cada pausa que hacía Jesús, llena de emoción, de amor y de ternura. Tomaba parte así, en modo sencillo de niña, en los dolores y vida de Jesús. Esta mujer era Lea, esposa de un fariseo, muy contrario a Jesús, de Cesarea de Filipo. Era hermana del marido difunto de Enoe, la mujer sanada del flujo de sangre de Cesarea de Filipo. Esas palabras, feliz el seno que te llevó, ya la había proclamado aquí y Jesús le había respondido: más dichosos aún los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Desde entonces decía estas palabras con la añadidura de Jesús, y las repetía de continuo, como una oración llena de afecto y de ternura hacia Jesús. Se juntó más tarde a las santas mujeres, y dio mucha limosna para la comunidad de Jesús. Jesús enseñó en la plaza hasta que llegó el sábado, y se dirigió a la sinagoga. La lección versó sobre la purificación de los leprosos, y sobre la carestía y hambre de Samaria, según lo predicho por Eliseo. Jesús, los apóstoles y algunos discípulos se dirigieron a Betsaida, a donde habían llegado otros muchos discípulos, algunos de retorno de sus misiones, otros de los pueblos en donde habían estado. Unos venían de la Decápolis y Gergesa, atravesando el lago, y estaban bastante maltratados y necesitados de cuidados. Fueron recibidos con afecto en la orilla, se abrazaron y les prodigaron toda clase de cuidados. Fueron llevados a la casa de Andrés, se les lavó los pies, se les preparó un baño, se les dio otros vestidos y se les preparó una comida. Como Jesús se mostrase lleno de solicitud, sirviendo, dijo Pedro: Señor, ¿por qué quieres tú servir? Deja esto a nosotros. Jesús le dijo que había sido enviado para servir. Lo que se hacía a estos, es como si se hiciera al Padre Celestial. Habló de nuevo sobre la humildad. Quien se hace el menor de todos y servidor de todos, ese será el mayor. Quien sirve, no por amor, y hace estas cosas en favor de prójimo, no por ayudar al hermano, sino con intención de ser el primero. Ese es hipócrita y servidor interesado y renuncia al galardón de Dios. Ese se sirve a sí mismo en el prójimo. Había allí esa vez 70 discípulos juntos. Hay todavía algunos misionando en torno de Jerusalén. Jesús tuvo en esta ocasión la oportunidad de hacer una tierna y misteriosa aclaración a sus discípulos, en la cual les dijo claramente que él no había nacido de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Habló con gran veneración de su Santa Madre María, la llamó la más pura, santa y elegida criatura, la Virgen predestinada por la cual habían suspirado a través de los siglos los corazones de todos los fieles, con las lenguas de los profetas. Les recordó el testimonio de su Padre Celestial en las orillas del Jordán. No habló de la transfiguración. Habló de la felicidad del tiempo en que vivían, por tenerlo a él presente, que había venido para reconciliar al hombre con su Dios. Habló con palabras llenas de misterio de la caída del hombre, de su apartamiento de su Padre Celestial, del poder del espíritu del mal y de Satanás sobre ellos, y como por la venida de él, el Mesías nacido de la suspirada Virgen María, se había restablecido de nuevo el reino de Dios entre los hombres, y como por él y en él podían todos ser recibidos de nuevo entre los hijos de Dios. Por él se restablecía el puente de unión entre Dios y el hombre, por eso el que quiera ir a Dios debe pasar por él y con él, dejando lo terreno y lo pasajero del mundo. Dijo también que el poder de Satanás había sido quebrado en el mundo, y como todo lo malo entre los hombres y la naturaleza puede ser vencido con unirse a él en la fe y en el amor y en su nombre. De esto habló con solemnidad y con intensa seriedad. No entendieron todo y estaban turbados cuando Jesús les habló también de su pasión.
Los 3 que habían estado con él en el Táber estaban ahora más serios y pensativos. Todo esto sucedió durante el sábado. Los discípulos se albergaban en Cafarnaúm y en la casa de Pedro, delante de la ciudad. Todos tomaban su alimento juntos, como religiosos que viven en los conventos. Al día siguiente después del sábado se dirigió Jesús con los suyos al norte de Cafarnaúm, hacia la montaña de la despedida, a unas 2 horas de distancia, donde estaban los hombres segando las mieses, y andando entre ellos, a veces enseñaba a los discípulos y a los apóstoles. He visto al trigal más alto que la estatura del hombre. Lo cortaban a una altura cómoda, un medio codo de largo. Los granos eran mucho más gruesos y grandes que entre nosotros, y para que los tallos no se inclinasen al suelo suelen rodear los campos de trigo con vallados de palos y estacas. Tenían una especie de hoz que más parecían asadones que hoces. Con la mano derecha cortaban un manojo de tallos, que sujetaban con la mano izquierda, de tal manera que cortados les caían en los brazos, que luego ataban en gavillas. Era un trabajo pesado, pero lo hacían con rapidez. Todo lo que caía al suelo pertenecía de derecho a los pobres cosechadores. Jesús enseñaba a estos obreros en los momentos de descanso, les preguntaba cuánto habían cosechado, cuánto sembrado, a quién pertenecía el trigo, cómo era el suelo, cómo lo solían cultivar. Con estas preguntas unía sus parábolas de la semilla, de la cizaña, del grano de trigo, del juntar y quemar la paja. Enseñaba a los discípulos cómo debían ellos a su vez evangelizar, y de lo predicado hacía enseñanza. Declaraba espiritualmente la cosecha, el sembrador y el segador, y que ahora debían ver de acopiar semillas para sembrar luego, pues él no estaría mucho tiempo aún en su compañía. Los apóstoles se asustaron y preguntaban si se quedaría con ellos hasta Pentecostés. Jesús les dijo, ¿qué sería de vosotros si yo no estuviera algún tiempo con vosotros? Entre los pastores aprovechaba la ocasión de hablar con ellos. ¿Esta majada es tuya? ¿Es de varios dueños? ¿Cómo haces para cuidarlas? ¿Por qué se apartan algunas de tu rebaño? Les hablaba luego de la oveja perdida, del buen pastor y de otras parábolas. Después Jesús se fue a un valle que se extendía al oeste, más alto que Cafarnaúm. A su derecha estaba la montaña de Safet. Aquí caminaba entre los pastores y segadores con sus discípulos, enseñando. Hablaba de los deberes del buen pastor, lo refería a sí mismo, y como él iba a la muerte para salvar sus ovejas. Así enseñaba a los discípulos cómo tenían que ir y enseñar a los pobres trabajadores en esos apartados sitios, esparciendo entre ellos la buena semilla. Este andar y enseñar por estos lugares apartados, llenos de tranquilidad y de paz, era sumamente conmovedor. Después de haber ido por el norte, torcieron hacia el oriente de donde habían venido y entraron en la población de Lecum, que está a una media hora del Jordán, a donde se habían dirigido los 6 apóstoles en la primera salida que hicieron para misionar. Jesús no había visitado aún este lugar. Habían llegado a la ciudad los peregrinos que volvieron de Jerusalén y cierta cantidad de fariseos. La gente contaba a los que la visitaban las atrocidades de las matanzas de los galileos en el templo. A Jesús aún no le habían dicho nada. Lecum es un lugar pequeño, pero próspero, a media hora del Jordán y a unas horas de su entrada en el lago. Los habitantes son judíos, solo en las afueras viven algunos paganos pobres dejados por las caravanas que pasan y que viven en chozas. Todos están ocupados en la industria del algodón. Preparan la materia prima y hacen mantas y géneros. Veo que hasta los niños trabajan en esta industria. Celebran una fiesta por la vuelta de los peregrinos de Jerusalén, como en Cafarnaúm. Las calles están adornadas con festones de ramas y flores. Los recién llegados visitan las casas de sus amigos y los niños de la escuela salen a su encuentro. Jesús entró en algunas casas de pobres y enfermos y sanó a algunos. En la plaza hizo un sermón, primero a los niños, a los cuales besaba y abrazaba, luego a los jóvenes y doncellas, que habían acudido con sus respectivos maestros con ocasión de esta fiesta. Cuando los niños y jóvenes volvieron a sus casas, enseñó a grupos de hombres y de mujeres, y les habló del matrimonio con toda clase de parábolas y comparaciones. Les dijo que la naturaleza humana está muy manchada con pasiones malas, las que hay que dominar con la oración y la mortificación. Quien sigue sus malas inclinaciones se acarrea males, las obras malas le siguen al hombre, le acusan y le delatan. Nuestro cuerpo es una imagen del Creador,
y Satanás quiso destruir esa imagen. Las demasías traen pecado y enfermedad, producen deformación y maldad. Exhortó a la castidad, a la templanza y a la oración. Esta abstinencia, oración y continencia es lo que distinguió a los santos y a los profetas. Todo esto lo explicó con parábolas del sembrar el trigo y del limpiar el campo de piedras y de cizaña, con el descanso en paz de los campos, con la bendición de Dios sobre los sembrados, cuando son bienes poseídos honestamente. También usó de la comparación del estado del matrimonio con el cultivo de un viñedo y con la necesidad de podar sus sarmientos. Habló de las mejoras de las vides, de las familias piadosas, con parábolas de podar e injertar buenas clases de vides, y de mejorar las razas decaídas y depravadas. Habló de la santidad del Padre común a Abraham, y de la alianza de la circuncisión, de cómo sus descendientes volvieron a pervertirse, especialmente en la mezcla con los pueblos paganos y con las licencias que se tomaban. Habló del dueño del viñedo que envía a su propio hijo y cómo habían de tratar a ese hijo. Las gentes estaban muy conmovidas, muchos lloraban y se sentían movidos a convertirse. Esta enseñanza la dio Jesús porque nunca habían sido instruidos en estos misterios y vivían bastante libremente. Les habló de la necesidad de la cooperación, de la buena voluntad en la oración, de la renuncia y de la abnegación. Decíales que lo que se privaban en alimento, bebida y superfluidades de la vida, lo pusieran llenos de confianza en las manos de Dios, con la petición de que lo haga llegar a los pobres y a los pastores que viven solitarios en los campos desiertos. El Padre que está en los cielos oirá, como buen dispensador, la oración, si ellos, como siervos fieles, le entregan para los pobres o conocidos o buscados voluntariamente, ya que el Padre mismo les había dado a ellos muchas cosas superfluas. Esto era cooperación y Dios trabaja con aquellos siervos fieles y creyentes. Trajo la comparación de ciertos árboles que favorecen el crecimiento de otros como por amor y buen deseo, sin dañar ni perjudicar a otros, ni tocarlos siquiera. Desde Lecún partió Jesús, a través del Jordán, a Bethsaida Julias, donde enseñó. Aquí también se festejaba a los recién llegados de Jerusalén. He visto a Jesús caminar con sus discípulos, algunos fariseos, escribas y hombres principales de Julies, mientras enseñaba. Le contaron la matanza de los galileos en el templo de Jerusalén. He oído en esta ocasión que murieron unas 100 personas de Jerusalén, y unos 150 de los fanáticos que seguían a Judas Gaulonita. Estos habían, en efecto, persuadido a muchos de Jerusalén a acompañarlos al templo, pues temían ir solos a hacer sus ofrendas y sacrificios. Esta gente se había juntado con los fanáticos, aunque no participaban de sus ideas de negar el tributo al César, y así perecieron allí por estar confundidos con los revoltosos. La región de Julies es a sobremanera hermosa, fértil, casi solitaria y verde, llena de camellos y asnos, que andan pastando y un refugio de toda clase de animales y pájaros, como un parque zoológico. Hay diversos caminitos y varios arroyuelos que se dirigen al lago. Al sol de mediodía todo el lago brilla como un terso espejo. El camino principal corre junto al río Jordán. Aquí reina la soledad. Jesús y los suyos pasaron el Jordán y se dirigieron a Bethsaida y Cafarnaúm, y siendo sábado Jesús enseñó allí. Se leyeron los rollos donde Moisés habla de los sacrificios de reconciliación que deben sacrificarse sin tomar la sangre. Habló también de los parentescos prohibidos en los casamientos. La lectura fue también de Ezequiel sobre los pecados de Jerusalén, 3, Moisés, 16 a 19, Ezec. 22. Jesús fue invitado a una comida con sus discípulos por un fariseo. La casa estaba cerca de la del centurión Cornelio. Se encontraba allí un enfermo, que pidió salud. Preguntó Jesús a los fariseos si era lícito curar en sábado. Como no contestaran, Jesús puso sus manos sobre el enfermo, y lo sanó. Cuando éste se alejaba dando gracias y cantando las alabanzas de Dios, Jesús dijo a los fariseos lo que solía decir con frecuencia: ninguno de vosotros dejará a su asno o a su buey perecer, si en día de sábado cae en un pozo. Se irritaron, pero no supieron qué contestar. Los fariseos habían invitado solo a sus amigos y parientes, y como viera que elegían los mejores puestos en la mesa, dijo Jesús: cuando seas invitado no tomes los primeros puestos, pues puede venir uno más principal, y el dueño hacerte desocupar, con vergüenza, tu puesto. En cambio, si ocupas un lugar más bajo, vendrá el dueño y dirá: amigo, sube más alto, y esto será honroso para ti.
Quien se humilla será exaltado, quien se exalta será humillado. Al dueño le dijo: quien invita a los amigos ricos y principales, que le invitarán a él, ya recibió su merced. Quien invita a pobres, enfermos, ciegos y estropeados, que no le pueden retribuir, recibirá su premio y será dichoso en el día de la resurrección. Uno de los presentes dijo: sí, dichoso el que pueda sentarse a la mesa en el reino de Dios. Jesús se volvió a él y contó la parábola de la gran cena. Jesús había hecho venir, por medio de los apóstoles, a muchos pobres, y preguntó a los fariseos si habían preparado para él esa comida, y como dijesen que sí, les agradeció. Luego que hubieron comido hasta saciarse, hizo repartir a los pobres lo que quedaba en las mesas. Después se dirigió con los suyos, atravesando las posesiones de Zorobabel, a una comarca hermosa y solitaria entre Tiberíades y Magdalum. Como le siguiera mucha gente, habló de su seguimiento. Dijo que quien quería seguirle y ser su discípulo, debía amarle a él más que a sus próximos parientes, más que a sí mismo, y debía llevar su cruz en pos de él. Quien quiere edificar una torre debe primero calcular si podrá concluir, y no ser burlado luego. Quien quiere ir a la guerra debe calcular sus soldados contra los del enemigo, y si no tiene fuerzas debe pedir la paz. Para ser su discípulo hay que renunciar a todo. Capítulo 29. Jesús predica en el monte, junto a Gabara. Jesús caminó, enseñando, a través de la comarca de Genesaret, y envió a muchos de los más antiguos discípulos para que invitasen al pueblo a un sermón de varios días en el monte, junto a Gabara. Debía empezar el miércoles a mediodía. Yo oí indicar la fecha de otra manera, pero entendí que correspondía a lo que sería más tarde un miércoles. Muchos discípulos atravesaron el lago para ir a Gergesa, a Dalmanuta y a Decápolis para invitar a la gente. Les dijo que invitaran a todos, que ya no estaría mucho tiempo con ellos, que trajeran al lugar a cuantos fuera posible. Salieron en varias direcciones como 40 discípulos. Permanecieron con él los que habían regresado últimamente de sus misiones, y los apóstoles a los cuales enseñaba. Caminó con ellos hacia Taricha, al sur del lago. No se podía ir desde la orilla del lago hasta Taricha, pues a 2 horas antes de la ciudad hay costas acantiladas que llegan al mar. Jesús pasó al oeste de Taricha cruzando un puente, hacia un poblado que estaba en el dique de piedra, extendido desde Taricha hasta la desembocadura del Jordán en el mar. A los lados del puente había 2 hileras de casas. Antes de llegar allí tuvo que pasar junto a la casa de los leprosos, donde el año pasado había sanado a varios. La gente supo que se acercaba a Jesús, y le salió al encuentro, agradeciéndole, mientras otros leprosos que habían llegado, gritaban por salud, y Jesús los sanó. También en las afueras de la ciudad le trajeron muchos enfermos, desde Dalmanuta, en barcas. A todos los sanó. Este dique se hundió, con ocasión del terremoto, en la muerte de Jesús, con las casas de los alrededores, y no se reparó, dado que también el lago revuelto cambió de aspecto en varios lugares. Tiberíades era entonces como una ciudad a medias, de la otra parte no se había edificado aún. De todos lados iban yendo gente a la montaña de Gabara y muchos en barcas, a través del lago. Llevaban tiendas y víveres para varios días, a los enfermos los cargaban sobre asnos. Los discípulos tenían que ordenar a las multitudes. Cuando Jesús se dirigía con sus apóstoles a Gabara, vinieron algunos fariseos preguntando qué pasaba, pues estaba todo el país en desorden y movimiento, corriendo hacia la montaña. Jesús les contestó que viniesen ellos también al sermón mañana, que él mismo los había invitado, que ya no estaría mucho tiempo con ellos. También acudieron las santas mujeres al albergue al pie de la montaña, para atender las necesidades de Jesús y de sus discípulos. Era a eso de las 10 de la mañana cuando llegó Jesús a su sitial. Los discípulos habían dispuesto a la gente de modo que se fuesen adelante, turnándose, para oír mejor, pues había muchos más de los que podía contener el espacio de los oyentes. La gente vivía bajo tiendas, cada uno con el grupo de su ciudad. Cada comarca había adornado su campamento con un arco triunfal de ramas y hojas, y en el medio una muestra de las mejores frutas de su región. Así unos tenían vides y uvas, otros trigo o algodón, cañas de azúcar, hierbas y toda clase de bayas y frutas. Todo estaba adornado de flores y hacía el conjunto una hermosa figura. Una cantidad de palomas y de aves de varias clases,
atraídas por las frutas, se acercaban mansas y se dejaban alimentar en las manos de los hombres. Muchos fariseos, saduceos y herodianos se habían dado cita y se colocaron cerca del sitial de Jesús. Tenían mejores asientos, traídos de antemano. Jesús reunió a sus discípulos junto a él, ocupando lugar delante. Primero rezó y luego dijo al pueblo que observara orden y atención, pues iba a enseñar lo que otros no se habían ocupado de enseñar, y que era necesario saber para su salud. Les dijo que lo que ahora no podían comprender, se lo repetirían los discípulos después. Los mandaré a ellos, porque ya no estaré mucho tiempo con vosotros. Previno a sus discípulos públicamente que se guardasen de los fariseos y de los falsos profetas. Después enseñó al pueblo sobre la oración y el amor fraterno. Los discípulos cambiaban a los oyentes próximos para que se acercaran los más alejados. Los fariseos y escribas interrupción. La gente se turnaba para ir a comer. No he visto Nes. Él no los escuchaba. Hablaba severamente contra su conducta, previniendo al pueblo. Esto los irritaba mayormente. No sanó, sino que hacía traer más cerca a los enfermos en sus camillas para que oyesen mejor. Les dijo que tuvieran paciencia y esperasen el final de su predicación. Enseñó hasta la tarde, sin interrupción. La gente se turnaba para ir a comer. No he visto a Jesús comer en todo este tiempo. Enseñó todo el día al pueblo, de modo que su voz al final era débil, apenas perceptible. Por último, bajó del albergue que estaba al pie de la montaña. Había pertenecido esta casa al castillo de Magdalum de María Magdalena. Cuando Lázaro vendió el castillo se la reservó para albergue de los discípulos. Lázaro y Marta, Dina y la supanita, Meroún de Naim y María, madre de Jesús, y otras mujeres de Galilea habíanse reunido allí trayendo telas y géneros para hacer ropas y vestidos ya hechos. Habían preparado una modesta comida para Jesús y sus discípulos, lo sobrante lo repartieron entre los necesitados. Al día siguiente continuó Jesús su enseñanza en la montaña. Habló de nuevo de la oración, del amor fraterno, de la vigilancia en el buen obrar y de la confianza en la bondad de Dios, y avisó a los oyentes que no se dejasen seducir de personas que los perseguirían y hablarían mal de ellos. Los fariseos estaban hoy más inquietos que ayer. Se habían reunido en gran cantidad con intención de contradecir y disputar con Jesús. Decían que era un agitador, perturbador del orden, que sacaba a la gente de su trabajo para seguirle a él por todo el país. Añadían que tenían sus sábados, sus fiestas y su doctrina y no necesitaban oír novedades. Le echaron en cara las 1000 cosas que ya habían dicho a él y a sus discípulos, y terminaron amenazándolo con denunciarlo a Herodes, que lo acusarían de su doctrina y de su proceder. Añadieron que ya Herodes lo tenía en vista y pronto terminaría con él. Jesús les contestó severamente, diciendo que seguiría enseñando y obrando sin cuidarse de Herodes, hasta completar su misión. Los fariseos se pusieron tan atrevidos e irritados que el pueblo tuvo que rodear a Jesús, de este modo se alejaron llenos de enojo. Jesús continuó enseñando con palabras conmovedoras y llenas de ternura. Como muchos de los oyentes estaban rendidos por el viaje y otros habían consumido sus provisiones, mandó Jesús a los discípulos que trajeran panes, miel y pescados para que los repartieran entre ellos. Trajeron en grandes cestos estos alimentos. Se repartió entre los necesitados telas, mantas, géneros y vestiditos para niños. Las mujeres repartían estas prendas a las mujeres y niños, mientras los discípulos hacían lo mismo entre los hombres. Todo lo habían provisto las santas mujeres. Jesús continuó enseñando a los nuevos llegados y las mujeres se retiraron al albergue para preparar la cena. Jesús les prometió enviarles a sus discípulos para repetirles sus enseñanzas, puesto que él iba a retirarse por algún tiempo. Bendijo a los oyentes, los despidió y les dijo que al día siguiente por la mañana sanaría a los enfermos traídos. Permaneció largo tiempo aún con sus discípulos, les advirtió la manera de proceder de los fariseos y cómo debían guardarse de sus insidias. Muy tarde bajó con los suyos de la montaña para ir al albergue donde estaba preparada una comida para todos. Lázaro habló de la matanza de los Galileos en el templo, que era la conversación común entre los discípulos, y dijeron también como algunas de las personas parientes de Juan Bautista, de Hebrón y de Jerusalén, habían ido a Macherus para rescatar la cabeza de Juan Bautista, pues ahora estaba la fortaleza desocupada y se estaba edificando allí.
Al tercer día por la mañana volvieron Lázaro y las mujeres a sus casas, mientras Jesús y sus discípulos fueron a las tiendas a ver a los enfermos que habían traído hasta cerca del albergue. Otras tiendas estaban aún al pie del monte donde había predicado Jesús. Jesús sanó ayudado de los apóstoles a todos los enfermos, los cuales no se alejaron hasta que estuvieron todos restablecidos. Los discípulos repartieron restos de telas y alimentos entre los necesitados. Los sanados llenaron el aire con sus cantos de alabanza y de acción de gracias. Todos se alejaron para llegar a sus casas antes del comienzo del sábado. Jesús se dirigió hacia Garizima, como a 1 hora de camino al norte de Séforis, al final del valle. Envió delante a algunos discípulos para que preparasen el albergue. Él tomó un camino algo desviado, para evitar el encuentro con más enfermos. Los he visto entrar por algún tiempo en la población de Caparot, cerca de Jotapata. Por aquí pasaba un camino de Cafarnaúm a Jerusalén. En esta región anduvo Saúl poco antes de consultar a la adivina de Ende. De Caparot a Garizima había como 5 horas de camino. Este lugar estaba rodeado de viñedos. Tenía el sol por el este y el sur. Los discípulos enviados le salieron al encuentro en una parte del camino. Habían preparado un albergue delante de la ciudad. Le lavaron los pies y comieron. Jesús se dirigió a la sinagoga y enseñó sobre el Levítico y el profeta Ezequiel. No hubo aquí contradictores. Todos estaban maravillados de su conocimiento de la ley y de sus admirables explicaciones. Después se retiró Jesús al albergue con los suyos. Comieron con él algunos parientes venidos de Séforis. Habló de su próxima partida. Se reunieron aquí como un centenar, entre apóstoles y discípulos. Estaban los 2 hijos de aquel Cerino de Chipre, ya bautizado, y otros judíos venidos de Chipre. Había una cantidad considerable de judíos que, de vuelta de las fiestas de Jerusalén, se disponían a volver a Chipre. Estos escucharon su explicación del sábado con admiración. Todos desearían a Jesús en Chipre, donde estaban radicados muchos judíos, en completo abandono religioso. Jesús enseñó en Garizima sobre una colina, luego a solas con sus discípulos, de los cuales algunos habían estado ausentes, les repitió y aclaró sus enseñanzas y parábolas. Repasó en general toda su enseñanza en modo fácil y sencillo, como a niños. Se retiró luego con los suyos a unas 4 o 6 horas de Garizima, hacia la montaña al noroeste, y en una comarca solitaria pasaron la noche. Había allí rebaños de camellos, de asnos y de ovejas en las praderas, al oeste de la montaña que corre en medio de la comarca. Las praderas están en zigzag entre colinas y alturas. En este lugar solitario había muchas palmeras y cierta clase de árboles que entrelazan sus ramajes, de modo que se podía estar bajo ellos como a cubierto de una choza. Allí vivían muchos pastores. Jesús empleó el mayor tiempo en oración y en instruir a sus discípulos. Volvió a repetirles muchas enseñanzas. Me llamó la atención que les dijera que no debían tener bolsas aparte con dinero y las entregaran al principal de cada grupo. Cada grupo de 10 tenía un jefe. Les dijo cómo debían conocer los lugares donde podían hacer algún bien, que debían sacudir las suelas de sus sandalias en los sitios donde no los recibieran y cómo debían comportarse donde los recibían bien. En cuanto a lo que deberían responder, al ser preguntados, que no se preocuparan, pues se les vendría a la boca lo que debían decir, que por lo demás, no se asustaran de nadie, pues sus vidas no estaban aún en peligro. Yo veía con frecuencia a algunos hombres de largos bastones y especie de hachas que andaban por los valles. Eran cuidadores de los ganados, porque solían venirse fieras desde la orilla del mar a devorar las ovejas. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús envió a sus discípulos. Antes les había impuesto las manos a algunos apóstoles y principales discípulos, a los demás solo he visto que los bendecía. Los llenó a todos de nuevo vigor y fuerza. No fue esta todavía una consagración, sino solo un refuerzo y una ayuda. Les recomendó obediencia al jefe de cada grupo. Pedro y Juan no quedaron con Jesús. Pedro se dirigió al sur, hacia Joppe, y Juan al este, en dirección de Judea. Otros partieron a la Alta Galilea y otros a Decápolis. Tomás recibió la misión de ir a los Gerasenos. Se dirigió con un grupo de discípulos a la población de Asach, ciudad situada sobre una altura, entre 2 valles, a 9 horas de Séforis. Había aquí muchos judíos levitas.
Jesús se dirigió al noroeste con 5 apóstoles, cada uno de los cuales tenía a sus órdenes 10 discípulos. Recuerdo haber visto a Judas, a Santiago el menor, a Tadeo, a Saturnino, a Nataniel, a Barsabas, a Cenasón y a los discípulos de Chipre. Caminaron el primer día unas 6 a 8 horas. Había ciudades a derecha e izquierda, y varios grupos se dirigían a algunas de ellas. Jesús caminó, dejando a Tiro a su izquierda, a orillas del mar. Había señalado a los apóstoles y discípulos un lugar donde al cabo de 30 días debían volver a encontrarse. Pernoctó bajo el follaje, con sus acompañantes, como la noche anterior. Capítulo 30. Jesús va a Ornitópolis, y se embarca para Chipre. He visto después a Jesús con unos 50 acompañantes, discípulos y otros, caminando entre los peñascos y barrancos de una montaña. Una admirable vista. A ambos lados de la montaña se veían viviendas durante horas y horas. La gente vivía allí en cavernas y cuevas naturales, con frecuencia cubiertas con juncos y hierbas. De trecho en trecho, habían levantado paredones para impedir desmoronamientos de la montaña. Vivían aquí pobres familias paganas, que debían cuidar el camino e impedir el asalto de las fieras y animales en el poblado. Esta gente acudió a Jesús implorando su ayuda contra las fieras. Eran estas alimañas especies de lagartos de anchas patas, con manchas sobre el cuerpo. Jesús bendijo esa comarca y mandó a las bestias retirarse a un oscuro pantano allí cerca. A lo largo del camino crecían muchos árboles de naranjas silvestres. Era una región a unas 4 horas de Tiro. Jesús repartió aquí a sus acompañantes, y mientras marchaba, siempre adelante, entre estos barrancos, iba enseñando a las gentes pobres que vivían en esas cuevas y refugios. El camino llevaba hacia el pequeño río Seontes, de claras aguas, que se echa en el mar a unas cuantas horas al norte de Tiro. Un puente alto de piedra pasa por este río y al otro lado se encuentra un amplio albergue donde volvieron a encontrarse los discípulos con su maestro. Desde aquí envió a algunos discípulos a las ciudades de la comarca Chabul, y a Judas Iscariote lo envió con algunos discípulos a Caná, junto a Sidón. Los discípulos tenían que entregar el dinero al jefe del grupo. Solo a Judas le dio Jesús un dinero para su uso, conocía la avaricia de este apóstol, y no quiso ponerlo en la ocasión de sustraer acaso el dinero de sus compañeros. Había manifestado ya Judas su ansia de dinero, aunque se gloriaba de vivir como pobre y de hacer economía. Cuando recibió Judas el dinero preguntó a Jesús cuánto podía disponer para cada día. Jesús le contestó que el que vive pobremente no necesita ni precepto ni medida, pues lleva la conciencia consigo como ley. En este albergue le esperaban unas 100 personas de aquellas que había consolado y enseñado en Ornitópolis y en Serepte. En parte le habían seguido, en parte vivían aquí, donde habían levantado una sinagoga. Recibieron a Jesús y a los discípulos con gran contento. Les llevaron los pies y les dieron alimentos. Estaban vestidos de fiesta con ropas antiguas, llevaban barbas largas y manípulos. Tenían costumbres propias y usos al modo de los esenios. También los paganos del lugar se mostraron corteses, pues, en general, estiman a los judíos, cosa que en otros lugares no sucede, por ejemplo, en la Decápolis. Estos judíos descienden de un hermanastro del patriarca Judá, que había sido perseguido por sus hermanos Er y Onán y refugiado en esta comarca. Su familia se mezcló con los paganos y no pasó a Egipto. Los paganos, con los cuales se habían casado sus hijos, habían deseado unirse en matrimonio con los hijos o los siervos de Jacob, cuando éste vino a habitar aquí después del caso de Dina. Traspasaron los montes y se apersonaron humildemente a Jacob, pidiéndole poder casarse con algunos de su descendencia, comprometiéndose a someterse a la circuncisión. Jacob los desechó absolutamente. Cuando el hijastro de Judá se vino a habitar entre ellos, lo recibieron amigablemente y sus hijos se casaron entre sí. Como aparece la divina providencia. El deseo de estos pobres paganos en la esperanza de la redención, mediante el casamiento con la raza elegida, se ve cumplido de modo imprevisto por el arribo de este hermanastro de uno de los hijos de Jacob. A pesar de las mezclas con los paganos, una familia se había mantenido incontaminada y fue instruida en la ley por el profeta Elías que anduvo mucho tiempo en estas regiones. Salomón había intentado reincorporarlos con los judíos, pero no había podido conseguirlo. Ahora había como 100 personas de pura descendencia entre ellos.
Elías había juntado esta descendencia de un hermano de Judá, y en tiempos de Joaquín y Ana algunos maestros judíos fueron a esa comarca para instruirlos y mantenerlos en la ley y en las costumbres judías. Estas familias vivían allí y la Sirofenisa se juntó a ellos cuando se vio libre de su enfermedad. Se mantenían muy humildes y no se consideraban dignas de habitar en la tierra santa con los demás. El chipriota Serino había hablado mucho de ellos a Jesús en Dabrat, y Jesús tomó ocasión de estas referencias para hablar ahora con ellos familiarmente. Enseñó, primeramente, delante de un albergue, a una multitud congregada bajo una techumbre de follaje. Este albergue pertenecía a los judíos o había sido contratado por ellos. Después enseñó en la sinagoga donde muchos paganos lo escucharon, pero desde fuera. Esta sinagoga era bastante hermosa y alta. Arriba tenía una azotea desde donde he visto un extenso paisaje. Por la tarde prepararon los judíos comida de fiesta a Jesús. Todos se esmeraron en manifestarle su admiración y su gratitud, porque no había desdeñado el en venir hacia ellos, como el buen pastor en busca de las ovejas descarriadas, para predicarles la salud. Tenían sus registros de genealogía bien ordenados, se los mostraron a Jesús, y se alegraron mucho al constatar que tenían el mismo origen que Jesús. Fue una comida cordial, estuvieron todos presentes. Se habló mucho de los profetas, en especial de Elías y sus profecías sobre el Mesías, como de Malaquías, y que ya era el tiempo del cumplimiento. Jesús les declaró todas estas cosas y les prometió introducirlos en Judea. En efecto, más tarde los trajo al sur de Judea, entre Hebrón y Gaza. Jesús tenía en esta ocasión un vestido blanco largo, para viajar. Se solía ceñir y levantar un tanto los vestidos cuando se disponía a viajar. No llevaban bultos, lo indispensable lo llevaban debajo del vestido, en torno del ceñidor. Algunos tenían bastones. Nunca he visto a Jesús cubrirse la cabeza, fuera del caso de ponerse la tela que solía llevar al cuello, y que alzaba sobre la cabeza para protegerse contra los rayos del sol. Había en esta región una invasión de asquerosos animales, con alas de piel, de cuerpo manchados que volaban velozmente. Eran como enormes murciélagos, que de noche chupaban la sangre de hombres y animales. Provenían de lugares pantanosos y hacían mucho daño. De ellos he visto también muchos en Egipto. No eran los llamados dragones, ni tan espantables. Los dragones no eran tan abundantes, y se los veía solo en lugares muy desiertos. La gente vivía aquí de juntar nueces, castañas y otras bayas que colgaban como racimos de uva. Desde el albergue se dirigió Jesús al puerto como a 3 horas de Tiro. Allí se extiende una zona montañosa dentro del mar, como una isla. Allí está la ciudad pagana Ornitópolis. Los pocos y buenos judíos que allí viven parecen servir a los paganos. He visto en los alrededores como 30 templos idolátricos. Me parece que toda la región del puerto pertenece a Ornitópolis. La Sirofenisa tiene allí tantas posesiones, edificios, tejedurías y aún barcos que me hace pensar que todo esto pertenecía a su marido y a sus antepasados. Ella no vive en Ornitópolis, sino en un castillo a la entrada. Detrás de Ornitópolis hay una altura y más allá está Sidón. Corre un riacho entre Ornitópolis y el puerto. Las costas entre Tiro y Sidón son en general escarpadas y agrestes, a excepción del puerto. Hay tantos barcos en el puerto que el conjunto parece otra ciudad. La posesión de la Sirofenisa parece un conjunto de casas y campos, con industrias y fábricas, jardines y plantaciones, donde trabajan numerosas personas como siervos y esclavos. Se nota, con todo, que no hay ya tanta actividad, porque esta mujer quiere desprenderse de todo y que la gente se busque a otro patrón que los dirija. Ornitópolis está como a 3 horas del lugar donde Jesús pernoctó, el de los judíos pobres está a solo media hora de distancia. Cuando Jesús va en línea recta desde aquí hacia el puerto, queda a su izquierda la ciudad de Ornitópolis. El lugar de los judíos está más hacia Serepte, que tiene el sol por la mañana, puesto que de este lado se levanta la montaña suavemente. En la parte norte hay sombra y se está bien. Entre Ornitópolis, el lugar de los judíos y el puerto hay muchas casitas desparramadas, de modo que mirando desde la altura es raro pensar que todas estas edificaciones formaron en un tiempo una sola cosa. Con Jesús estaban aún Santiago el menor, Barnabás, Nasón Azor, los 2 hijos de Serino y otro discípulo de Chipre que habían presentado al Señor.
Todos los demás apóstoles y discípulos habían partido en misión. Judas Iscariote fue el postrero en partir con su comitiva hacia la Gran Caná. Jesús fue con sus acompañantes a la casa de la Sirofenisa, la cual se lo había rogado por medio de aquel pariente sanado. Se reunieron muchos allí, también enfermos, pobres y estropeados, a los cuales sanó. La posesión de la Sirofenisa con sus talleres, fábricas, jardines y dependencias formaba un conjunto grande, como nuestra ciudad de Dulmen. En muchas galerías de edificios, donde se podía andar, estaban extendidas telas coloreadas de amarillo, violeta, rojo y azul celeste. El amarillo lo sacan de una planta que cultivan allí mismo. Para el colorado y el violeta usan unos caracoles del mar. Había allí grandes depósitos, donde los criaban y conservaban cuando los pescaban en el mar. Se cultivaba también el algodón, aunque no era originario del lugar, que en general no es fértil, como los de Tierra Santa, y hay sitios pantanosos. Cuando se mira desde aquí al mar, parecería que está más alto que el conjunto de las tierras. Se ve a su lado, como levantado hacia el cielo. En las orillas hay árboles gruesos y oscuros, no muy altos, cuyas ramas se extienden mucho. Estas ramas negruzcas son generalmente vacías, están llenas de insectos y alimañas que encuentran allí su refugio. Jesús fue recibido con mucha fiesta en la casa de la Sirofenisa. Mientras estaba sentado a la mesa, la hija de la viuda vino a derramar un perfume sobre la cabeza del Salvador. La madre regaló a Jesús varias telas, fajas y monedas de oro triangulares, la hija, monedas que estaban unidas entre sí. Jesús no permaneció mucho tiempo aquí, se dirigió al puerto, donde fue recibido jubilosamente por los judíos congregados y por los que habían regresado de Jerusalén y se embarcaban ahora para Chipre. Enseñó en la sinagoga, muchos paganos quedaron afuera de ella escuchando. Al clere de la luna le acompañaron todos hasta el puerto y allí se embarcó con ellos. Era una noche clara de luna. Las estrellas parecen de mayor tamaño que en otras partes. Había allí una pequeña flotilla. Una barcaza recibió el equipaje, las mercancías y los animales, especialmente asnos. 10 pequeñas embarcaciones a remo llevaban a los que habían asistido a las fiestas de Pascua, y a Jesús con los suyos. 5 de estas embarcaciones arrastraban a la barcaza que estaba unida a ellas por delante y los lados por largas sogas. Las otras barcas navegaban en torno. Todas tenían, como la de Pedro en el mar de Galilea, sitios levantados en torno del mástil, para remar y descansar. En una de las barcas atadas estaba Jesús sobre ese sitio levantado, y bendijo el mar y la tierra mientras se disponían a marchar. He visto a muchos peces seguir detrás de las barcas, algunos muy grandes con bocas de forma particular. Parecía que jugaban y mostraban sus cabezas como escuchando las palabras de Jesús, que enseñaba durante la travesía. El viaje resultó tan feliz y rápido, con mar tranquilo y óptimo tiempo, que todos, judíos y paganos, exclamaban, ¡qué travesía tan feliz! Esto lo debemos a ti, gran profeta. Jesús, que estaba junto al mástil, les dijo que callaran y dieran la gloria solo a Dios. Les habló del único Dios y de sus obras, de la vanidad de los dioses paganos, de la proximidad de los tiempos, del tiempo ausente, y de la gran salud que había venido al mundo, aún para los paganos, llamados también al reino. Toda la enseñanza fue dirigida a los paganos que le escuchaban. Las pocas mujeres que estaban en las embarcaciones tenían lugar aparte. Muchas personas sufrieron fuertes mareos durante la travesía, estaban en los rincones de las naves y tenían frecuentes vómitos. Jesús sanó a los que estaban en su barca. Pronto se supo esto y los de las otras naves clamaban a él por salud. Jesús los sanó a distancia a todos. Luego los he visto en la hora de la comida. Llevaban fuego en recipientes de hierro y en agua caliente derretían unas sustancias claroscuras tajadas y enrolladas. Distribuían los alimentos a cada uno sobre platillos con borde y mango. En cada uno de estos recipientes había varios hoyos cavados donde se depositaban varias clases de alimentos, tortas y hierbas. El caldo o salsa se echaba encima. Desde aquí a Chipre no se ve el mar tan ancho, como desde Joppe, no se ve más que agua. Las barcas llegaron hacia la mañana al puerto de Salamina. Es un puerto seguro y muy ancho. Las 2 lenguas de tierra entran en el mar a ambos lados. La ciudad está como a media hora tierra adentro.
No se conoce enseguida porque todo ese espacio está lleno de jardines y arboleda. Había muchas embarcaciones. El barco donde habían llegado no pudo anclar porque la playa era como un alto paredón, calaba mucho y no pudo entrar. Echaron anclas a cierta distancia. En la playa había muchos barquitos que acudieron para transportar a los recién llegados. Estos barquitos eran tirados con sogas hacia el puerto. En la barca donde llevaban a Jesús a la playa había solo judíos, que lo recibieron con gran alegría. En la playa se habían congregado muchos judíos de la ciudad, vestidos de fiesta. Esperaban la barca que habían visto venir de lejos, y era costumbre recibir con regocijo a los que volvían de las fiestas de la Pascua de Jerusalén. Había allí ancianos, mujeres, doncellas y alumnos de las escuelas judías con sus maestros. Los niños llevaban flautas en las que tocaban aires alegres, y llevaban astas con gallardetes de ramas y coronas de flores. Cerino, 3 hermanos mayores de Barnabás, y otros ancianos judíos recibieron a Jesús y a sus acompañantes, los llevaron a un lado del puerto y subieron sobre una hermosa terraza llena de verdor. Allí había tapices extendidos, palanganas con agua para lavarse y bandejas con bebidas refrescantes. Lavaron los pies a Jesús y a los suyos y les ofrecieron refrescos. Fue presentado a Jesús un anciano judío, que era el padre del discípulo Jonás. Este anciano se echó en los brazos de su hijo, que volvía de Palestina, y el hijo lo llevó a Jesús, delante del cual el anciano se inclinó profundamente. No sabía el anciano por dónde había estado su hijo, pues el compañero de su viaje a Palestina había regresado mucho antes. Todos habían estado muy inquietos por la ausencia de este joven. Muchos se acercaban y decían, ¿es él? ¿Ha venido? Luego lo abrazaron y se lo llevaron aparte. La noticia de la matanza de los Galileos por orden de Pilatos, que había tenido lugar en Jerusalén, ya había cundido, muy aumentada, y todos estaban en gran temor por los suyos. El lugar donde Jesús fue recibido era sobremanera hermoso. Por el oeste se veía a distancia la ciudad con muchas cúpulas y edificios altos, dorados por el sol rojizo que se ocultaba. Hacia el este se veían el mar y las montañas de Siria, que parecían nubes a la distancia. En torno de la ciudad de Salamina hay una pradera con muchos árboles altos, terrazas y otras dependencias. El suelo me pareció como arena o tierra fina, el agua potable no era abundante. La entrada al puerto no es abierta, está flanqueada por islotes fortificados, tiene una entrada ancha y otras angostas. Estas islas están llenas de pequeñas torres gruesas, semicirculares, con ventanas arriba por las cuales se puede observar cuanto sucede en los alrededores. Cuando se apartaron del puerto y caminaron una media hora hacia la ciudad, torcieron a la derecha y anduvieron por esos alrededores hacia el norte. Cuando llegó Jesús con los suyos, ya estaban allí reunidos los recién venidos en un espacio libre en forma de terraza. El anciano jefe de la sinagoga estaba en un sitio alto para observar el orden. Parecía un capitán que pasara lista a los presentes. Se averiguó si alguno había sufrido daño en el viaje, si había quejas de unos contra otros, y se habló de lo que había pasado en Jerusalén. Jesús y los suyos no estaban aún entre ellos. Jesús fue saludado solemnemente por ancianos y venerables judíos, enseguida dirigió la palabra a la multitud desde la altura y luego se encaminó cada uno con los suyos a su respectiva casa. Delante de las 2 calles de la ciudad judía estaban las espléndidas sinagogas, las habitaciones de los ancianos y rabinos y las escuelas, y a cierta distancia, el hospital con un tanque de agua. El camino a la ciudad estaba afirmado y cubierto de arenilla, con árboles muy frondosos a los lados. En la parte elevada donde se reunían los judíos había un árbol tan grueso y fuerte que podían sentarse varios hombres en sus ramas. Jesús y los suyos fueron llevados por el jefe de la sinagoga a unas salas cercanas donde pasaron la noche. Aquí sanó Jesús a un enfermo traído en una camilla. Esta casa era un lugar espacioso donde solían alojar a los rabinos que los visitaban. Estaba edificada al estilo de los paganos con columnas en torno. El interior era una gran sala con terraza arriba y en torno asientos para escuchar el sermón. En el piso bajo había camas enrolladas contra las paredes. Se podían bajar las cortinas sujetas arriba y formar separaciones para dormir. En la terraza había plantas en tiestos y jarrones. El padre del joven discípulo llamado Jonás estaba también allí, aunque no vivía en esa misma ciudad,
Serino había partido con sus hijos a su propia casa.